presencia esté en nosotros y en medio nuestro. El Shekinah, el peso de quien tú eres, está aquí. Y cuando te adoramos y decimos quién tú eres, nuestro corazón se goza en una relación que empezó cuando nos salvaste, cuando llegaste a nuestras vidas. Te queremos agradecer porque tenemos el privilegio de servirte, de venir y hacer lo que a ti te agrada, de estar en tus negocios, de compartir con los hermanos. Señor, quiero pedirte por aquellos que están enfermos. Pido y pedimos juntos por Efraín Duque, el padre de Valerie. Señor, tú lo estás recuperando y restaurando. Juntos nos ponemos de acuerdo, Señor, y te pedimos que tu mano poderosa, sanadora y amorosa lo sane en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea exaltado, sea conocido en ese hospital, en medio de tu pueblo y en quienes lo conocen. Señor, yo te quiero pedir por las parejas que están en su retiro. Te ruego, Padre, que compromiso que tenemos delante tuyo para amar a nuestras esposas, las esposas para sujetarse y respetar a sus maridos. Te ruego, Señor, que hagas milagros en ese retiro. Y te pido, Señor, también ahora por nuestro país. Rogamos, como bien dice tu palabra, por nuestros gobernantes. En el nombre de Jesús, te pedimos que estés con el señor presidente, sus ministros, sus colaboradores, que puedan reconocer que hay una autoridad superior, hay un rey de reyes y señor de señores, y cuando nos postramos delante tuyo, Señor, todo hombre que se inclina delante tuyo puede estar delante de los demás con autoridad. Y entonces te pedimos que nuestro país pueda vivir quieta, reposadamente, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu pueblo que viene anhelante de conocer de ti. Bendícenos y que lo que se vaya a decir sea para edificación de tu reino, el reino de los cielos. Porque todo esto lo pedimos, lo oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. En los últimos años, la administración secular ha tenido un desarrollo diferente para poder liderar organizaciones y empresas. Antiguamente, hablamos hace unos 40 años, 30 años, la administración estaba enfocada en un líder fuerte, un gerente, un presidente, alguien que estaba dando las órdenes y en esa estructura había muchas jerarquías. En los últimos años, lo que ha sucedido es que se ha invertido esa pirámide. Y actualmente es un poco también horizontal en el sentido de que estos líderes están en la parte de abajo sirviendo y sosteniendo a los demás. Hay un acercamiento mayor entre aquellos que están liderando y aquellos que están siguiendo. Los resultados son que el ambiente de trabajo, el ambiente de la organización ha mejorado porque estos hombres y mujeres están sirviendo a aquellos que están dirigiendo. Cuando una persona puede ver la autenticidad de aquel que está liderando, entonces esa persona se le hace más sencillo seguirlo o seguirla. ¿Por qué digo todo esto? Porque vamos a hablar el día de hoy de algo muy importante que es el servicio en la iglesia. En los primeros capítulos del libro de los Hechos que hemos revisado en los últimos 2 meses, vimos cómo los discípulos tenían denuedo para predicar, para compartir el mensaje que el Señor Jesucristo les había dado, que era ir por todo el mundo, ¿no? Enseñándoles todas las cosas que Él había mandado. Entonces, vimos esto y en realidad las conversiones eran por miles. Sucedía que la iglesia estaba creciendo. Como esta iglesia está creciendo, Dios es bueno.
Pero a medida que crecía, también las necesidades aumentaban. Existían dos grupos de cristianos. Los cristianos que tenían origen judío, hebreo, esos cristianos traían el contexto de todos los rudimentos de la fe judía, ¿no? Ustedes saben, ¿no? El kosher, el alimento que ellos podían comer, sus rituales de lavamiento, la circuncisión, todos estos rituales eran parte de la vida de los judíos que ahora eran cristianos. Este era un grupo de hermanos. Pero existía el otro grupo de los que eran paganos y que ahora se habían convertido al evangelio. Este grupo, algunos eran griegos. Acuérdense que en los últimos años antes de Jesucristo, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, había conquistado el mundo. Y entonces había muchos griegos, gente de habla griega. Llegan estos hombres y mujeres para una fiesta. Acuérdense de la fiesta del Pentecostés. ¿Qué pasa en Pentecostés? El Espíritu Santo llega sobre los discípulos y hablan en diferentes lenguas. Y entonces aquellos que habían venido a las fiestas, que aún no eran cristianos, pero que eran paganos que se habían convertido al judaísmo, a creer en Jehová, ahora iban a conocer al Hijo de Dios. Esa es la historia. Entonces todos estos hombres y mujeres griegos que se habían hecho judíos y por lo tanto llegaban a las fiestas judías, escuchan de Jesús, escuchan el mensaje del evangelio y se convierten en cristianos. Dos grupos de gente, los hebreos cristianos y los cristianos griegos, que antes eran paganos, ¿no? Como creciera tal cantidad de necesidad, porque acuérdense de los tres grupos de personas que el Señor atiende en la Biblia. ¿Quiénes son? Los huérfanos, las viudas y los pobres. La iglesia tiene que estar pendiente de los huérfanos, las viudas y los pobres. Y sucedía que ahí en Jerusalén habían llegado bastantes mujeres solas, viudas, huérfanos y pobres. Los apóstoles, ¿cuántos eran los apóstoles? 12. ¿Y la labor del apóstol cuál era? Enseñar, predicar, orar. Enseñar, predicar y orar. Como hasta ahora los pastores enseñamos, predicamos y oramos. Entonces, como había muchas de estas viudas, no estaban siendo atendidas, faltaban manos. Vamos a leer lo que dice el texto en Hechos, el capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hemos dicho el contexto, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, tenían comedores populares. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, quien después sería el primer mártir de la iglesia, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número, miren esto, de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes ahora estaban obedeciendo a la fe. Parece ser que el modelo de trabajo de la iglesia del primer siglo
esto de que existían pastores que predicaban, enseñaban y oraban, más las personas que servían, estaba siendo parte de la explosión del evangelio en donde muchos llegaban a conocer al Señor. Se dice que un siervo, escúchenme, un siervo es una persona que ve la necesidad y actúa. Un siervo es una persona que ve la necesidad y hace algo. Si les ha ocurrido que van a un lugar, yo he ido a algunas conferencias, a muchas conferencias, y a veces he visto y no que faltaran personas, pero he visto personas, o a un hombre o una mujer que están ahí ayudando, arreglando las sillitas, y de repente lo veo a esa persona que ha sido quien va a dar la conferencia. He visto en iglesias, en muchas iglesias, personas que están en la puerta ayudando, siendo ujieres, y después me los he encontrado en otras instancias en donde son jefes y dueños de empresas. No es la posición, es el corazón. El siervo es aquel que tiene un listado en su mente o tal vez en su agenda cómo colaborar y ayudar a los demás. Está siempre pensando qué hago para que esa persona crezca o para que esa persona esté mejor. El texto bíblico nos va a decir que existen dos partes en la iglesia, no porque sean mejores o no, pero sí hay aquellos que son los que guían, presiden, predican y enseñan, y oramos que somos los pastores. Usted se puede imaginar qué hubiera pasado con esta iglesia. ¿Quiénes están desde el inicio? Más o menos, Giovanni, Silvita, bueno, estamos unos 6, 7. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se acuerdan del inicio? El pastor estaba en la puerta, el pastor estaba comprando para la Santa Cena, el pastor estaba ayudando en la limpieza, el pastor... ¿Qué pasaba si seguíamos así, Carlos Julio? Bueno, se quemaba el pastor. Y la otra es que no crecíamos. Los pastores estamos llamados a cuidar, a orar y a enseñar y a predicar. En Efesios capítulo 3, quiero que por favor abran sus Biblias, Efesios capítulo 3, versículos del 7 al 8. Estamos llamados nosotros a proteger, a salvaguardar nuestro ministerio de proclamar la palabra, y para eso están ustedes. Miren lo que dice Pablo: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia ¿de qué? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si el pastor, si los siervos que están a cargo de la enseñanza, la predicación y la oración no tienen la ayuda de la iglesia, entonces la iglesia no crece bien y nos estancamos. Una iglesia crece cuando ustedes trabajan, porque usted ejerce su ministerio. El Señor a cada uno le ha dado un don, una capacidad espiritual especial y única en usted para que pueda construir la iglesia. Dice Pedro que cada uno de nosotros somos como piedras vivas del edificio que es la iglesia. Si usted no está sirviendo en un área de la iglesia, pueden ocurrir algunas cosas. El liderazgo se cansa, la iglesia no crece y usted se pierde la oportunidad de ejercer el ministerio que Dios le ha dado. La iglesia crece cuando ustedes trabajan para el Señor o lo sirven. Y vamos a ver cómo es esta verdad o esta realidad. Primera los Corintios capítulo 3.
Unos plantamos, otros riegan, unos empezamos las iglesias, otros trabajan en la iglesia como ustedes, y todos tendremos nuestra recompensa. Miren lo que dice aquí en Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos del 8 al 9. ¿Llegó usted? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Amén? El que planta y el que riega, ¿qué son? Es decir, tenemos la misma importancia, el que planta, el que riega, el que predica, el que enseña en la escuela dominical, el que ayuda a parquear los carros, que por cierto necesito colaboración ahí, ayúdenme a parquear los carros. Todos, no es verdad, son una misma cosa, aunque, miren lo que dice acá, aunque cada uno recibirá su recompensa, ¿no? Conforme a su labor. Cada uno tiene su labor. Por otro lado, cuando usted sirve en la iglesia, me está diciendo a mí que usted me ama. ¿Sí? Y le está diciendo a los líderes que usted los ama. Cuando usted sirve en la iglesia, y le voy a explicar lo que significa la palabra servir, usted está siendo considerado amoroso con aquellos que están también sirviendo. Los sugieres quieren en las tardes también quedarse en la casita, ¿no? Hay muchos sugieres que están segundo culto, tercer culto, y a veces primero, segundo y tercer. Pero ¿qué pasa si usted, que tiene el don de servicio, le dice a la hermana Brígida, hermana Brígida, yo soy parte del cuerpo de Cristo y quiero ir en la tarde a servir? ¿Qué le está diciendo a Brígida? Hermana, yo te considero y tengo este don que puedo ponerlo a tu servicio. Estás liderando el equipo de los líderes. Eunice está trabajando en eventos. ¿Qué le está diciendo a los hermanos de eventos? Yo te ayudo con mi don, mi capacidad, ¿no? De atender allá en el bar. Cuando nosotros servimos, no solo que estamos amando a Dios, estamos amando a nuestros hermanos. Y estamos siendo considerados también con su pastor. Pastor, usted vaya a seguir preparando la prédica y vaya a orar y esté tranquilo, porque nosotros nos hacemos cargo. Qué lindas palabras que son esas, Carlos Julio. No una vez, múltiples veces me las han dicho. Tranquilo, aquí estamos. El servicio, y vamos a verlo en el versículo 3 de Hechos 6, ¿no? Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, interesante, 7 varones, 7, número perfecto, y se dicen entre ellos, deben de tener 3 características los que sirven. 3, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cosas que les voy a pedir, hermanos, no solo su buena voluntad para colaborar en la iglesia, pero también que estemos cuidando estas 3 áreas de nuestra vida. La palabra que se utiliza aquí para aquellos que van a servir, ¿no? Que tengan buen testimonio, lleno del Espíritu y sabiduría. La palabra que se utiliza para estos hombres que sirven es la palabra diácono, que significa aquel que está sirviendo en una mesa. Es un mesero. Es una persona que limpia los baños. Es aquel que está dispuesto a hacer algo cuando se lo necesita. Claro, empieza en la casa, ¿no? Son los esposos que primero lavan los platos. Amén. Amén. Miren, hay 3 que sí lavan los platos. Eso. Ahí empezamos el servicio, Fray. Así es. Sacamos la basura todos los días. Amén, exacto. ¿No? Limpiamos el patio. Somos los primeros diáconos. Ajá, el carro, ese carro brilla. Luis Adrián, ¿ves? Ajá, sí. Ahí empieza, el servicio empieza en la casa. Y es tan natural que después vienen y sirven en la iglesia.
Un siervo es una persona que ve una necesidad y ayuda. Así de sencillo. El diácono es aquel que está dispuesto a ser en primer lugar, dice aquí, un buen testigo. Usted sabe que la palabra testigo viene del mismo original de mártir. Mártir es uno que está siempre dispuesto a testimoniar de algo, en este caso de Jesús. El siervo es el primero que da buen testimonio de Jesús porque actúa como nuestro Señor Jesús. Es así de fácil. Yo no puedo decir que soy cristiano si no sirvo. No puedo, pastor. Es que a mí me gustan las alabanzas. Sí, está bien, levante las manos, baje las manos, derecha, izquierda, adelante, atrás, está bien. Es que sí, porque sí lo veo así. Pero no es eso. El ser cristiano es un hombre o una mujer que se parecen a Cristo y sirve cuando se lo necesita. Porque Él vino a este mundo, ¿no? Dice en Filipenses el capítulo 2, Él bajó desde la gloria y se hace hombre y aún más se humilla y toma esa forma de siervo para morir por usted y por mí. Si usted se llama cristiano, usted lo que va a hacer es servir. El diácono tiene un buen testimonio y es reconocido por eso. Vamos a ver lo que pasaba en 2 Corintios. Se habla de un hombre que era un testimonio de siervo. 2 Corintios capítulo 8. Versículos 18 y 19. Amén, ¿usted llegó conmigo? Perfecto, leamos, dice, y enviamos juntamente con él, miren, ¿a quién enviaron? Al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por... A este hombre se lo conocía en todas las iglesias porque era un siervo. Y yo conozco algunos hermanos así, como dicen en Quito, queditos, calladitos, pero las iglesias los conocen por su servicio a Dios. Y hay hermanos que actúan de esa manera. No necesitamos estar en un púlpito para ser reconocidos por nuestro servicio. Miren lo que dice después, versículo 19. Y no solo esto, que este hombre que servía, ¿no? Dice así, sino que también fue designado por las iglesias, los conocen a estos hermanos como compañeros de nuestra peregrinación. ¿Para qué? Para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Es decir, este hombre era encargado de llevar las ofrendas que se recogían. Era un hombre que gozaba de buen testimonio, que es lo que se pide para servir, y de mucha confianza de los hermanos de la iglesia. La pregunta es que me hago y le hago a usted. La iglesia, sus hermanos, su familia, ¿tienen esa libertad para pedirle a usted un servicio? Porque lo conocen que es servicial. Y le pongo más claro, es fácil para mí llamarlo y decirle, ¿sabes qué? Necesitamos ayuda. Porque eso se va construyendo con el pasar del tiempo, con mis actitudes. Y yo siempre digo algo, todos estamos en el mismo barco. ¿Cuántos tenemos hijos? Hijos grandes, hijos pequeños. Hijos, ok, mismo barco. ¿Cuántos a veces hemos tenido dificultades económicas en el trabajo? Todos, mismo barco, estamos en la misma barca, ¿no? A veces dificultades con los esposos, las esposas, sí. No todo es color de rosa, algunos levantaron así, hermano, hasta que me hace así. Después podemos orar, hermano, al final. Estamos en el mismo barco. Hemos estudiamos maestría, lo que sea, así, todo nos preparamos. Hay que hacer de todo en esta vida, pero lo importante es que encontramos un espacio donde servimos sacrificialmente a nuestro Dios.
porque lo amamos a Él y por gratitud le servimos, y porque amamos nuestra iglesia y entonces la servimos. Facilitamos el trabajo de los demás. Estos hombres que iban a ser escogidos como diáconos o como siervos o como meseros, eran hombres que eran reconocidos por esta realidad en sus vidas y entonces los llamaban. Primera Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 9. Buen testimonio. Sí, porque entre más sirve, la gente lo conoce y después dicen, uy, pero ese hermanito que está ahí en la puerta sirviendo, lo vi ayer en, no sé, pues, en alguna situación incómoda. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, ¿no? Así dice, ¿no? Si queremos servir al Señor hay que ver estas cualidades del diácono. Deben ser, ¿qué? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, cuidado donde van los diáconos, no codiciosos de ganancias deshonestas, no son avaros, no son personas que andan solo atrás del dinero, no, los buenos siervos están enfocados en el reino de los cielos, ¿no? Y dice que guarden el misterio de la fe, y esto es importante, con limpia conciencia, es decir, que estoy a cuentas con mi Señor para servirlo. No, pues pastor, es que yo todavía tengo un gallo muerto por ahí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tú quieres servir al Señor? Pues ponte en orden, pues hermano, vas a servir en la casa de Dios, entonces comulga con los principios del lugar en donde vas a servir. No, pastor, usted difícil entonces servirlo acá. No, porque tienes que tener los mismos principios del reino, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Buen testimonio. Pero en segundo lugar, dice que eran hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo, hermanos? ¿Quién es alguien lleno del Espíritu Santo? Un poco más y levita el que está lleno del Espíritu Santo. No. El que está lleno del Espíritu Santo está controlado por el Espíritu Santo y controlado por su palabra. Y luchamos a diario con nuestra carne y le decimos, Señor, que seas tú y no sea yo. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que dirima en mis decisiones, las importantes y las menos importantes y las más sencillas. Tenemos que buscar hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante en el servicio en la iglesia ser lleno del Espíritu Santo? Porque usted va a recibir a las personas ahí como mujer. Y si no tiene gozo que lo dé el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Buenos días, ¿cómo está? No, pues hermano, con gozo. Le digo a los mujeres, con gozo, un abracito, una sonrisa, con gozo. Paciencia, que es fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante para servir la paciencia? Porque los hermanitos no somos fáciles, hermano. ¿Ah? Necesitamos paciencia para servir allá atrás en el bar. Que no, que de mi plato, que este plato está chiquito, que este plato está grande, que este pedazo de pollo no me gusta. Yo los escucho, pues si no den las vueltas. Y yo solo oro por ustedes, por los que sirven ahí, digo, Señor, que tengan paciencia. Tienen que tener el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Por qué es importante la benignidad? Los que servimos aquí en la iglesia, Yaelita, ¿verdad? Benignidad, amabilidad. Le llaman a cada rato, que esto no está, que esto sí está, que esto falta. Dale. Paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Por qué necesitamos templanza? El que sirve. Porque nos están viendo. ¿Qué es la templanza? Es esa capacidad, esa insistencia a seguir en el camino de la vida cristiana. Contemple. No retroceder. Porque si estamos sirviendo y nos están conociendo, algún rato dicen, miren el hermano que servía. Temple, se necesita templanza. Por eso estaban escogiendo a 7 hombres
que tenían buen testimonio, que estaban llenos del Espíritu Santo, que tenían este fruto, pero también hombres que sabían discernir espiritualmente. ¿Qué es el discernimiento espiritual? ¿O qué es la sabiduría de lo alto? Sabiduría no significa que usted sabe cuántos versículos sabe de memoria, hermanos. 20, 10, 30. No es saberse los versículos de memoria. Está bien los que estudiamos la palabra bastante en su momento. Está bien. En Oanza nos hacen repetir los versículos, ¿no? De memoria, los niños. Pero más allá de aquello, la sabiduría, el discernimiento espiritual, es saber aplicar la palabra en cada circunstancia de mi vida. La sabiduría es una capacidad espiritual dada por Dios para que usted, todo ese texto que ha escuchado, que yo he predicado, que los profesores han enseñado, usted en el momento apropiado sepa cómo aplicarlo. Eso es la sabiduría que viene de lo alto. Usted tiene un insumo en su cabeza, en su capacidad de versículos, y usted aprendió y dice, el padre de la mentira no es Satanás, o es Satanás, y entonces enseguida eso que yo conozco lo aplico y entonces no miento. Eso es sabiduría, saber aplicarlo en todas las circunstancias, difíciles o las más sencillas. Se necesitaban estos hombres que tuvieran sabiduría de lo alto. Primero los Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 13. ¿Qué pasaba? En este problema que habían entre los griegos y los hebreos, las mujeres griegas, las mujeres hebreas no eran atendidas las unas, las otras sí, había preferencias. Y ponían ahí a un hombre recién convertido que no tenía sabiduría y que no era lleno del Espíritu Santo y que no tenía gozo ni paciencia. ¿Qué hacía? Le cogía la comida y se las lanzaba a los griegos, pues. Si no tenía el fruto del Espíritu Santo, si no tenía sabiduría. Miren lo que dice 1 Corintios 2, del 12 al 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo... ¿Qué significa esto de acomodar? Acomodar es que tiene que calzar. No puede ser que yo enseño una cosa y hago otra. Si la palabra de Dios me está guiando, ayer estábamos enseñando acerca de Romanos capítulo 15, versículos 11, y decía ahí en Romanos que el hombre cristiano agrada, no se agrada a sí mismo, sino que agrada al Señor. Y Cristo mismo no se agradó a sí mismo. Entonces yo aprendo de todo esto con la sabiduría que viene de lo alto, en que mi vida no está para agradarme a mí, sino agradar al Señor y agradar a los demás, en el sentido de servir a los demás. Santiago capítulo 3, versículo 17, la sabiduría de Dios, ¿cómo lo aplico a mi vida? Trae un resultado precioso cuando uno vive esa sabiduría. Santiago 3, versículo 17. Pero la sabiduría, esa capacidad de poder aplicar la palabra de Dios a todas las instancias de mi vida, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ayer estábamos hablando con las parejas en este retiro y conversábamos de los lenguajes. ¿Saben los lenguajes del amor, no? Sí saben los lenguajes de la disculpa. Ese es uno nuevo de Gary Chapman. Y hablando de los lenguajes de las disculpas,
Cuando tenemos una confrontación, a veces utilizamos nuestra inteligencia y nuestra capacidad para ver todo lo malo del otro y podemos recitarle todas sus falencias. Y lo hemos estudiado tan bien no al contrincante, al esposo o a la esposa. Está tan bien estudiada que sabemos cómo decirle, ¿no? Todas sus fallas. Desde que ronca hasta que, bueno, todo lo demás. Pero el Señor nos llama la atención. Y en esta lenguaje de las disculpas, hay un principio que me pareció tan bueno. Cuando estamos discutiendo, hacer una proporción 5-1. ¿Qué significa esto? Que si estamos teniendo alguna diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene una diferencia con su esposo en su horario de ir al gimnasio. ¿No? Entonces, no que yo no puedo a las 5, no que sí puedo a las 5, no que tú deberías. Entonces, mientras hay la discusión, dice este señor, según algunos estudios científicos de cómo salir avante en las peleas, es que utilicemos nuestra capacidad para decir 5 cosas buenas y solo dejar una mala. Oye, pero los lenguajes de las disculpas utilizan el lenguaje del amor. Pero qué bien que se te ve yendo al gimnasio. Va una cosa buena. La una es el desacuerdo y vamos con una buena. 2, te va a hacer bien para la salud ir al gimnasio. 2 cosas buenas. Pero no, seguimos en desacuerdo con una de ellas que es el horario. 3, oye, pero estás obedeciendo lo que te ha dicho el doctor. Qué bueno. Pero todavía no estamos de acuerdo en que el horario está mal. 4, ¿sabes qué? Voy a seguir tu ejemplo de ir al gimnasio, pero aún tenemos problemas con el horario. Cuando una pareja utiliza la sabiduría para dar 5 cosas buenas frente a una cosa mala, hay un 90% de probabilidades de que esa pareja continúe por siempre. Es un estudio científico. Lo hizo Gary Chapman. La relación 5-1. Y en Proverbios 15:1, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Proverbios 15:1. Lindo. Un aplauso a aquel hermano, ¿no? La blanda respuesta aplaca la ira. Acuérdense el principio, 5:1 y Proverbios 15:1. Amén. Utilicemos nuestra sabiduría, nuestra capacidad para decir cosas que construyan. Y esos son los siervos. Esas características las estaban dando, o se las estaban dando los discípulos, para que su pastor, para aquellos que están en el trabajo de liderar la iglesia, puedan dedicarse a lo que el Señor nos ha llamado, que es estudiar la palabra, que es orar la palabra y que es predicar la palabra de nuestro Dios. 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 15 al 16. Cuando usted sirve en la iglesia, está diciendo que aprecia el liderazgo, que aprecia a su pastor y que está preocupado por ese liderazgo y por ese pastor. Cuando yo veo a la gente servir en esta iglesia, ustedes me están dando un mensaje muy claro. Queremos hacer lo que Dios nos ha dicho y voy a ocupar mi lugar dentro de esta iglesia. 1 Timoteo capítulo 4, los versículos del 15 al 16. Le dice Pablo al pastor joven Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si ustedes hacen su parte en el servicio, entonces ganamos todos. El pastor hace su parte, cuida la iglesia, avanza porque hay que hacer otras iglesias, hay que predicar el evangelio aquí en la nación y en todo el mundo, y esa visión su pastor la tiene y va a seguir. Pero si está preocupado porque no hay gente en el sonido, ¿qué hago? Se me quema Jonathan allá atrás. Faltan profesores de escuela dominical. Y yo no entiendo algo, créanme que no entiendo algo. ¿Por qué dicen que los profesores de escuela dominical solo son mujeres? No entiendo eso, a excepción de Davidito. Varones, es precioso dar clase a los niños. ¿Cuántos tienen 10 años de cristianos, varones?
No levantan la mano, no, yo los conozco. Yo ya sé, así que, bueno, 20 años de cristianos. Ok, ¿podemos dar una clase de escuela dominical? Amén. La próxima semana los espero ahí en... Vengan. Servir a Cristo es un privilegio. Es un privilegio, hermanos. Ustedes saben lo precioso que es que el Espíritu Santo te hable y te diga, esto quiero para mi enseñanza el día de hoy. En esto que te han dado para que estudies, esto quiero que transmitas a esos niños. Qué precioso que es eso. Cómo llena mi alma preparando la prédica. Esto quiero que tú digas, recalca esto, recalca. Una experiencia hermosa. ¿Cuánta gente no se le evangeliza allá atrás mientras sirven la comidita? Mientras parquean los carros, mientras están con mujeres, mientras participan en cualquier ministerio, hermanos, es un privilegio. Pastores, que usted no conoce mi realidad, yo no la conozco. Dios sí la conoce. Y Dios lo puede esforzar. Y le puede alinear todos sus horarios, todos sus estudios, todas las cosas que tiene que hacer. Y créame que cuando usted le sirve al Señor, el tiempo funciona a favor del servicio para el reino. Funciona, hermano. Funciona. Usted sabe cómo empezó esta iglesia. Trabajábamos donde nos conocimos o donde nos volvimos a ver. ¿Hasta qué hora era el trabajo? 5 de la tarde, más o menos. 5, 6. Y después de eso seguíamos con la iglesia. Hermanos, no quiero ponerme de ejemplo, no quiero decirles mi experiencia. La iglesia empezó con personas bastante ocupadas. Bastante. Con exigencias, ¿no? Nos exigían. Pero el Señor bendijo. Bendijo ahí, bendijo acá, porque queríamos servirle al Señor. Cuando ustedes sirven, son parte de esas piedras preciosas del edificio de la iglesia, y los pastores se pueden ocupar de lo necesario para enseñar y predicar. Y nos vamos a procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El Señor nos fortalece, pero los necesitamos a ustedes, hermanos. Queremos que ustedes piensen en nosotros para que nosotros podamos persistir en lo que Él nos ha llamado. Yo quiero verlos ustedes firmes, quiero verles constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que este trabajo que hacemos no es en vano y el Señor nos dará mucho fruto. Resultado de ese servicio que hicieron estos diáconos, vamos a ir terminando en el versículo 5 de Hechos, el capítulo 6. Miren cómo la iglesia se goza de que hayan los siervos, dice que se agradó la propuesta, y ahí eligen a todos estos siervos, que por cierto, y recalco, eran griegos, eran paganos antes, meses atrás. Y sucede a veces que los que tenemos tiempo en el Evangelio, ya no servimos. Y vienen los nuevitos, ¿no? Con el primer amor y dice, pastor, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde voy? ¿Dónde hay que servir? No deje que eso pase en usted. Usted sírvale, porque usted conoce a su Señor. ¿Cuántas veces el Señor le ha demostrado su gracia, su amor, lo ha salvado, lo ha levantado, lo ha sanado, lo ha prosperado, le ha hablado al oído, lo ha pastoreado, y por ese amor a su pastor, a su Señor Jesús, usted les sirve. Eligen a estos hombres que eran griegos y eran nuevos, y entonces en los siguientes versículos lo que sucede es que son enviados, son oficiados ya, son ordenados. Y dice así el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes les oraron, orando les impusieron las manos. Imponer las manos era el signo de que iban a ser enviados. Y miren lo que pasa cuando la gente sirve y cuando los pastores hacen su labor. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
quiero dejarles un último versículo que está en Marcos 10, para ver lo que el Señor pensaba y piensa del servicio, del diáconos, de la diaconía que nosotros hacemos en esta iglesia y que usted puede hacer también. 10:35. Vamos a leerlo juntos con mucha atención. Dice así: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Qué bandidos, ¿no? Te vamos a pedir algo, pero de entrada quiero que hagas lo que yo quiero. Pero también yo digo que irreverente, ¿no? Si el Señor vas a hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, estamos desubicados. Bueno, dice, él dijo: ¿qué queréis que os haga? Qué paciencia del Señor Jesús, qué hermoso que es Él. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu. Es que yo quiero ser reconocido, pues. No, a mí quiero que me vean. Yo quiero estar en las primeras, no, nada con ustedes, ¿no? Pero quiero estar en las primeras filas, ¿no? Para que todo el mundo yo quiero un ministerio donde se me vea, ¿no? Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué les estaba diciendo? Él iba a pasar por el momento de la copa de la ira. La copa de la ira era el momento en que iba a ser sacrificado y el camino que él tenía a Jerusalén para dar su vida por nosotros. Y si ustedes quieren ser mis discípulos, pueden llevar o coger esta copa, porque él iba a morir y lo iba a decir en su momento, porque ya entraba a Jerusalén. Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Es decir, el Espíritu Santo llegará sobre ustedes. Y vas a pasar lo mismo que yo he pasado, la persecución, el dolor, y vas a tener que predicar, vas a beber la misma copa. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Miren lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. Ustedes pueden vivir como cristianos y sí, hasta sufrir por el Evangelio, pero miren lo que dice acá. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Utiliza una palabra que aquí es basileo, es la palabra ese que está en autoridad suprema y el que ordena. Eso estaba diciendo el Señor Jesús. Ustedes saben que en los gobiernos del reino, el secular, hay uno que está ahí, por encima de todos, porque ellos pidieron estar izquierda y derecha en el reino del Señor. Y dice, aquí en la tierra, ellos se enseñorean y dan órdenes. Versículo 43. Pero no será así en el reino de los cielos. Dice. Ahí los desinfló. Dice, no será así entre vosotros, allí en la Iglesia Alianza Ciudad Celeste. No va a ser así, como afuera, como en el reino secular. Sino que el que quiera hacerse grande, relevante, importante, o aquel que quiera trascender, aquí en esta iglesia, en el reino de los cielos, dice, el que quiera trascender entre vosotros, será vuestro diácono. Si quiere ser tomada en cuenta en el reino de los cielos, debe ser la primera o el primero en servir. El primer diácono. El que está dispuesto. El que logra guardar ese equilibrio de servir en casa y servir en la iglesia. Sirve en su trabajo, es buen trabajador y viene a la iglesia también a servir. Es un diácono en todos los aspectos de su vida. Y miren cómo sigue el Señor Jesucristo acentuando esta verdad.
el que quiera ser grande será vuestro diácono. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo. ¿Diácono de quién? ¿Del pastor? De todos. Entonces esa persona llega. ¿Qué necesitas, Catherine? ¿Qué necesitas, Janet? ¿Qué necesitas, Manolo? ¿Qué necesitas, Ángelo? ¿Qué necesitas, Andrea? Es el diácono de todos. Y es conocido en todas las iglesias como se lo conocía ese hombre de 2 Corintios 8:18 por su actitud de servir a los demás. Ese será el más relevante de todos. Amén. Clarito, mi Señor, ¿no? Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice aquí? Precioso él, ¿no? Se puso de ejemplo, pues no. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido o que los otros lo sirvan a él, sino para ser diácono, el que iba a servir las mesas. Si Jesús estuviera aquí el día de hoy, estuviera en la puerta, parqueando los carros, cogiendo la olla para ir a eventos, luego viene acá rápidamente y recibe a los hermanos, y después viene acá y pone el agua al pastor, después sale y va a orar por los enfermos, y después va y ayuda en la escuela dominical. Jesús estaría aquí preocupado por todos nosotros y sirviéndonos en cada cosa que necesitamos. ¿Usted es cristiano? Parezcase a Cristo. Corra a servir. Porque mi Señor, si estuviera aquí, lo tendría aquí al lado. ¿Quieres que te ayude a servir la Santa Cena? Tan humilde es Él. Y yo creo que me diría eso. ¿Quieres servir conmigo? Yo sirvo contigo. Así me diría Jesús. ¿Quieres que te ayude en la prédica? Cuando Él tiene toda la omnisciencia del mundo y podría hacer todo por sí mismo, me da el privilegio de servirlo a Él y Él me diría, aquí estoy yo para lavarte los pies, Pastor Nelson. Así me diría mi Señor. Termino con una última experiencia. Estaba en algún lugar y me tocó en el mismo dormitorio solo sabía que se llamaba Robert, y Robert hablaba un idioma ¿qué será, hermano? Un idioma de esos dialectos de otras partes. Y lo oí escuchar hablando por teléfono, ¿verdad? Y en la noche, ¿no? Y la primera noche se vira y me dice, hola, ¿cómo estás? En inglés. Yo estoy bien, sí, ¿cómo te llamas? Y me comienza a indagar de mi vida, ¿no? Todo lo que yo le decía, lo iba guardando en su corazón y en su mente. La capacidad de Él para bendecir. Después de un rato me dice, Pastor, ¿te puedo recomendar algunos libros para que tú puedas seguir adelante con eso que tienes en tu mente como proyecto, ¿no? Oye, me dio como 10 libros. Me dijo, este de aquí, este de acá, este de acá. Y yo leí y esto te puede servir para acá. Después, más tardecito, ya nos íbamos a dormir. ¿Y cómo estás en tu casa? Digo, bien. De todas maneras me extrañan, ¿no? Lo bueno es que me extrañan, le digo. Entonces, me dice, ¿y tu esposa cómo está? Está bien, pero se siente sola. Bueno, ¿quieres orar? Se aprendió el nombre de mi esposa, mis hijas. Vamos a orar. Ya, y luego, bueno, ya pues nos arrodillamos ahí al lado de las camas, ¿no? Sí, pues vamos. Orando ahí 10, 11 de la noche. Señor, cubre a nuestras esposas en el nombre de Jesús. Qué lindo es orar con un hombre de Dios, ¿no? Dormimos. Al día siguiente, ese mismo morenito, ¿no?
Bueno, se para al frente y uy, este no ha sido el que duerme al lado mío, ¿no? Había sido un obispo de África que visita toda África compartiendo el evangelio. ¿Qué cosa este hombre? Y así se paró y dijo, sí, la verdad es que hemos capacitado a 300 pastores. Yo, ay, Dios mío, yo capacito a 2, 3, 4, por el seminario a 10 o 20. Sí, capacitamos a 300. Estoy yéndome a Kansas y acá para poder conseguir lo que se necesita para poder llevar a África. Siervos. No importa la posición. Importa si estás dispuesto a ayudar cuando se te necesita. Y más aún en el reino de los cielos. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a orar y vamos a alabar. Y después la Santa Cena. Padre, te damos gracias. Gracias porque no es difícil servirte. Gracias porque no es mi capacidad, no es mi habilidad, es mi corazón. Y cuanto más pasamos tiempo contigo, tu humilde corazón contagia mi duro corazón. Cuanto más te conozco, quiero amar al otro, servir al otro y ayudar en la iglesia. Entre más te conozco, soy más sensible con mis hermanos a los cuales quiero servir. Y cuanto más sé de ti, y entre más hambre tengo de ti, oye, Señor amado, me importa menos el mundo, me importa menos las riquezas o las cosas, y me importa más tu gente, y me importa más el perdido, y me importa más servir aquí en tu reino y en esta pequeña iglesia que es de gran corazón. Eso es lo que tú haces porque tú eres siervo, tan siervo que dejaste tu trono y has venido a morir por mí. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos en esta mañana que este momento sea un hito en sus vidas, que tú los muevas a servirte, porque el que es siervo siempre tiene algo que dar, siempre tiene deseo de ayudar y siempre tiene el gozo de ser como su Señor, que es siervo. Bendito seas, Señor Jesús. Y mientras oramos, reflexionamos, limpia nuestras vidas para venir a esta Santa Cena con un corazón que ha sido tratado por ti. Bendito seas, porque nos llenas de tu gozo, nos limpias el alma y nos das un nuevo norte. Gracias, Señor Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Amén.